La ORT es Organización Revolucionaria de Trabajadores. Surge ya cuando ya se había hecho ya mucho trabajo en las fábricas, en los pueblos, en los barrios. Estábamos trabajando a nivel obrero, pero también a nivel social de barrios, se empezaron a crear asociaciones, todo iba muy unido, ¿no? Entonces, la ORT se forma pues porque se veía que había un vacío, que el Partido Comunista nosotros lo considerábamos un partido revisionista, que no había mucho que hacer, porque también podíamos haber optado por meternos allá, pero no estábamos por la labor, ¿no? Veíamos que era un partido que estaba totalmente enfocado a ir haciendo sus reformas, ¿no? Y sus cosas, y que no. Y el Partido Socialista, pues lo mismo. El Partido Socialista no se veía por ninguna parte, y nosotros lo que queríamos era hacer un partido verdaderamente obrero, un partido de clase, que representara al proletariado, ¿no? Entonces se crea pues con esas bases, ¿no? Y en un principio las bases eran, yo me acuerdo que el eslogan este que había de paz, trabajo y libertad, se enfocaba mucho todo por ahí. Entonces, como ya se habían empezado a hacer las comisiones en las fábricas, en los barrios, se habían empezado a hacer coordinadoras, aunque todavía no estaban las comisiones obreras, que se hicieron más tarde, pero ya habíamos hecho una labor muy grande en las fábricas y nos coordinábamos unos con otros. Hacíamos reuniones de pueblos, de zonas, a nivel de todo Guipúzcoa, a nivel de Euskadi. O sea, íbamos ya haciendo un trabajo muy, muy amplio y muy, muy bueno, ¿no? Que todo eso no lo podíamos olvidar y había que encauzarlo de alguna manera, ¿no? Y hacía falta un partido que dirigiese todo eso, ¿no? Y entonces por eso se creó la ORT. Y la ORT, pues fundamentalmente se crea ahí, entre varios, ¿no? Los más destacados, pues, que me acuerde yo, Santiago Mañanes, Fermín, el de Alza, Fermín Aristegui o Orostegui, Teodoro Soto y Julio Santos, los más conocidos, ¿no? Los que más me vienen ahora a la cabeza. Había más, claro. Y esos son los que hacen ya los estatutos, preparan todo, tal. Pero claro, todo eso había que hacerlo en la clandestinidad. No se podía dar a conocer. Yo ya en el entramado ese ya no sé ya mucho más cómo se hace, ¿no? Yo sí que lo percibí porque se empezaron a hacer células, nos empezamos a reunir. Pues la célula de Alza, la célula de Rentería, célula en Lezo, en Donosti, o sea, fue todo creciendo poco a poco, ¿no? Entonces lo que se dedicaban, yo lo que veía, ¿no? Es que Teo y Fermín y estos, pues lo que hacían era una labor de captación muy rigurosa y muy, muy positiva, ¿no? Iban por los pueblos y empezaban a captar gente de las fábricas, de lo que ya se conocía por todo el movimiento sindical que se había ido creando, pues ya conocían a gente, entonces ya sabían dónde tenían que dirigirse. Pues iban a Tolosa, iban a donde José Luis Seguía, que era uno de los líderes de Tolosa. Si iban a Legorreta, pues iban donde los hermanos, no me acuerdo ahora cómo se llaman, que eran 5 hermanos, estaban metidos en la ORT. Pues iban un poco ya con el trabajo medio hecho, ¿no? Y iban captando gente, se iban creando células, iba creciendo, esos traían otra gente y todo iba aumentando, ¿no? Y bueno, y se empezó a extender, luego también se empezó por Navarra, se empezó por Bilbao, Vitoria, pues muchos sitios, ¿no? Y empezó a crecer ya. Y a partir de ahí pues se extendió por toda España. Y bueno, se llegó a tener hasta en el extranjero, hasta en París y en muchos sitios. Por ejemplo, este Juan Gutiérrez, que le habréis oído hablar, el que lleva lo de esto de Guernica, pues era de la ORT también, fue militante de la ORT. Había también células por ahí, por París, Toulouse, en varios sitios, ¿no?
Entonces todo eso se fue desarrollándose a bastante velocidad, además. Y claro, yo luego ya lo he vivido, yo entré también como militante, entré a formar parte de la célula de Alza y todos teníamos nuestras responsabilidades, ¿no? Y bueno, era una etapa que había que trabajar mucho, muy duro, con mucho cuidado para que no nos detuvieran, pero con mucha ilusión, no sé, siempre, aunque teníamos miedo, yo creo que podía más la ilusión y las ganas que teníamos de cambio, de que habría, o sea, de acabar con el fascismo, pero que surgiera algo mejor, ¿no? Algo que nos llevara a una liberación total, ¿no? Y bueno, pues uno de los objetivos que nos marcábamos a largo plazo era conseguir una democracia popular. Y eso, ¿no? Socialista, una república, lo que sería, ¿no? Pero teníamos los objetivos muy claros. Lo que pasa que, claro, había que trabajar mucho. Ahí vivíamos totalmente en la clandestinidad. Todo esto lo hacíamos que no sabían ni nuestros padres que íbamos ahí, ni en nuestro entorno los más amigos, lo demás nada. Entonces todo se vivía en la clandestinidad porque habíamos salido recientemente bueno, todavía no habíamos salido, estábamos en la dictadura. Entonces, todo se hace en la clandestinidad, no dándonos a conocer. Entonces, muchas cosas, pues eso, ni yo misma me enteraba de muchas cosas, porque lo de la ST para mí fue un periodo que yo no me enteré. Yo conocí ya más la ORT, pero lo que sí que les he oído hablar es pues que la ST era Acción Sindical de Trabajadores. Entonces ya el nombre ya lo ponen un poco en base a los objetivos que se habían marcado.